Estamos entonces obedeciéndole al Señor Jesús cuando dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, Mateo 6:33, dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces apenas estamos incursionando en buscar el reino de Dios y su justicia. Vamos allí. Y nosotros dijimos, a ver si nos acordamos un poquito, que el reino de los cielos tiene acceso o le da acceso a las personas que se arrepienten sinceramente. Amén. Que cambian de pensamiento. Es el reino de Dios. El reino de Dios no es nada físico. El reino de Dios no se muestra con ritos, con costumbres, con cosas físicas. No. El reino de Dios no es nada que usted o yo podamos mostrar físicamente. No son costumbres, no son celebraciones. El reino de Dios es algo que sucede en el interior de cada persona. Amén. Es algo que sucede y que se muestra, que se ve, que se siente cuando la persona está tratando de caminar en el reino de los cielos. Dijimos también entonces, vamos a Mateo 5, Mateo capítulo 5, el versículo 19. Leímos el versículo 19, vamos a leer también el 20. Dice la palabra del Señor: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. 20. Porque os digo que si vuestra justicia, y mire que allí aparece entonces la palabra justicia, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, esto creo que, a no ser que usted haya llegado en los últimos días, desde hace algunos años, en los domingos, hemos venido enfatizando esto. Es necesario poner mucha atención a los mandamientos muy pequeños. Ellos están en Mateo 5, 6 y 7. La constitución del reino de los cielos, en su gran mayoría, en su gran parte, están en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Entonces, allí nos damos cuenta que el reino de los cielos es muy diferente a todos los reinos que han existido sobre la tierra. Porque los reinos, sobre todo los que son absolutivos, sencillamente es el rey el que hace lo que quiere con lo que quiere. El rey es el dueño de todo y él es el único que tiene derechos y riquezas, y él se cuida de que nadie más vaya a ser rico o importante, sino las personas que en otras comarcas lo apoyan a él. Entonces él permite que ellos tengan también poder. Si no le ayudan, para nada. Muy diferente es el reino de los cielos, donde todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos los mismos derechos. No nos llamamos súbditos, no nos llamamos esclavos, no nos llamamos siervos del rey, no. Nos llamamos hijos de Dios, hijos del rey, herederos del rey, con el mismo derecho que el primogénito, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el reino que usted y yo tenemos que buscar, tenemos que conocer y que tenemos que vivir en él. Amén. Entonces dijimos que Romanos, ponle cuidado, Romanos capítulo número 14, leamos el versículo directamente el 17. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, no es nada material. Escúchelo, no es nada que tenga que ver con algo exterior o ceremonial. No. Que vea que coma esto para que esté más cerca del Señor, que vea que haga este rito. No. Porque el reino de los cielos no es nada físico,
no es nada material, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso es que Romanos, capítulo número 12, Romanos 12, dice la palabra en el versículo 1, Romanos 12, 1, hablando de que el reino no es nada físico, no es nada ceremonial, no es nada exterior, que pues dolorosamente, ¿no? Y yo insisto que es responsabilidad de los que hemos enseñado el Evangelio que esto se haya dado. Porque a veces se aparentaba o se ponía como un estado muy, muy santo, ¿no? Muy, muy digno, yo no sé, muy virtuoso para que usted se dé cuenta. Entonces las personas se hacían conocer como personas de mucho ayuno. Y esto hacía que los que estaban a su alrededor pensaran que la persona era superior a los demás porque tenía capacidades de tener tiempos de ayuno mayores o superiores a los demás. Esas personas entonces eran tenidas como muy espirituales. Pero no es así que se demuestra el reino de los cielos. Sabemos el valor que tiene para los hombres y mujeres espirituales el ayuno y la oración. La oración como conexión con Dios, como forma de tener comunión con Dios, sí, pero no el dejarse conocer como una persona con esas características para ser respetado o para ser tenido como superior a los demás. Entonces, yo recuerdo que a mí me causaba mucho impacto ver personas, pastores, ministros, que tenían unas posiciones, o sea, unas posiciones físicas impresionantes. Había un pastor que ponía sus manos así y las ponía entre la cumbamba y el pecho y caminaba de esta manera. Y él no saludaba a nadie, no te miraba, nada. Solamente así, mientras que estaba orando, él se preparaba para predicar y él se paseaba así. No se le vaya a arrimar porque él no saluda. Y a mí, yo no sé a los demás, a mí eso me causaba un impacto impresionante. Uy, qué espiritualidad la de esta persona. Pero en la medida que uno estudia la Biblia, se va dando cuenta, mi hermano, mi hermana, que el reino de los cielos es algo interno, que se sale, y no en gestos, no en posiciones religiosas, en una vida diferente, en una vida que le agrada a Dios. Amén. Es importante que entendamos eso. Es muy importante que entendamos que el reino de los cielos, mire lo que dice el Señor. Lucas, ahora volvemos allí a donde estábamos, Lucas 17, 20 y 21. Mire lo que dice el Señor, en las palabras del Señor, mire lo que dice. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de los cielos, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Dónde está el reino de Dios? Entre vosotros. La palabra, óigame, entre 1787 dice dentro. Eso es. He aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El 1787 solamente tiene un significado, dentro. El reino de Dios tiene que estar dentro de usted y dentro de mí. ¿Dónde tiene que estar? Y tiene que ir cambiándolo. Por eso, hermano, es que gracias a Dios lo hemos entendido hoy en día. Gracias a Dios lo hemos entendido. Eso no es cuento, hermano, de que el que más habla es el más respetado, el que mejor se expresa o el que habla más hermoso. No, hermano, no. El reino de Dios se revela a través del Evangelio
y el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la palabra salvación, sí o sí, hermano, la palabra salvación implica cambio, implica transformación. ¿Está entendiendo eso? Sin cambio y sin transformación, la persona simplemente está aparentando, eso es. Así que una persona que lleve muchos años en el cristianismo, porque, repito, al enseñar mal lo que es el evangelio, la gente pensó que simplemente era ir a una iglesia cristiana, tener una Biblia, aprender una jerga, aprender unas palabras, aleluya, gloria a Dios, santo, sangre de Cristo, poder de Dios, y que ya con eso. Pero en la casa grita, en la casa está todo lleno de ira, toda llena de amargura, es chismosa. Así. Y entonces le dicen algo, no, es que el diablo me ataca. Olvídese, lo que pasa es que usted se está dejando usar del diablo porque yo soy un hombre, una mujer de ayuno y de oración. Y con eso querían taparlo todo. Pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios es el Espíritu Santo activo dentro de nosotros. El mismo Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. No olvide lo que estamos aprendiendo los domingos. Estamos aprendiendo que el Espíritu de Dios trajo a tu vida y a mi vida todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario para usted y para mí. La salvación, la libertad, la sanidad, todo fue entregado al Espíritu Santo para que lo trajera y realmente, escúcheme, lo pusiera dentro de nosotros. La Biblia dice, allí donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, ¿sí o no? La Biblia dice que si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros, el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos vivificará, traerá sanidad, traerá bienestar a nosotros, vivificará vuestros cuerpos mortales. El Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo nos ayuda en toda debilidad. Es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando es simplemente una apariencia, sencillamente el cristiano tiene que tener dos vidas o dos conductas. Una conducta cuando sabe que está rodeado por los seres espirituales, entonces tiene una actitud, tiene una forma, tiene un léxico, pero cuando sabe que está rodeado de gente común y corriente, él es común y corriente. Él tiene un léxico ordinario y no le importa la vulgaridad, no le importa decir cosas soeces, porque en él no se está desarrollando la vida de Cristo. Esa es la situación. La vida de Cristo tiene que estar en nosotros, desarrollándose cada día, haciéndonos salvos de todo lo que usted y yo podemos imaginar. Salvos de la depresión, de la tristeza, de la ira, del pleito, de la contienda. La persona que camina en la carne, esto es decir, en sus emociones, en su humanidad, él no podrá nunca ni vivir ni ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Voy a leerle unas notas que tengo para que entendamos un poco mejor esto. Cuando la Biblia dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, justicia, paz y gozo en el espíritu del ser humano, por el Espíritu de Dios, revelado por el Espíritu que vino a morar a nosotros, está diciendo algo como esto. El verdadero reino se manifiesta dentro de la persona con, escuche esto, justicia en las intenciones, justicia en las motivaciones, justicia en los pensamientos, y en todo lo que haya oculto en el ser humano se manifiesta la justicia de Dios. Entendamos esto. Póngale cuidado. Resulta que cada uno de nosotros debería tener la capacidad de reconocer si las intenciones, si las motivaciones, si los deseos que hay dentro de nosotros, aquellos que no conoce sino Dios y usted y yo, los que tenemos usted y yo, son de acuerdo a la justicia de Dios. Nunca aceptamos un mal pensamiento contra otro, nunca aceptamos un mal deseo contra otro. No lo aceptamos. Nunca aceptamos murmurar contra nadie. Si tenemos algo que decirle a la persona, vamos y se lo decimos, porque no queremos el mal para esa persona, no queremos vituperar, no queremos dejar por el suelo.
la fama o el honor de esa persona. Queremos ayudarle. Entonces, si vemos algo que no sea de acuerdo a lo que la Biblia nos está enseñando, vamos a la persona y se lo decimos. Se lo decimos. Se lo decimos. No lo murmuramos por acá. No, no lo murmuramos. No, 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 no. Entonces, mire lo que dice Romanos, capítulo número, es que se lo iba a leer y no se lo leí. Romanos capítulo número 12. Romanos 12, versículo número 1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio no se mueve, un sacrificio no hace lo que quiere. Un animalito que es presentado para el sacrificio se deja hacer todo lo que el sacerdote le quiera hacer. Pero resulta que en el caso suyo y mío estamos vivos. ¿Sabe qué significa sacrificio vivo? Rendido a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué significa sacrificio vivo? Estoy esperando que Dios me determine qué hacer y qué no hacer. ¿Sabe qué es sacrificio vivo? No tengo proyectos personales, no tengo planes personales, no hay sueños personales. Estoy en esta tierra para cumplir un propósito que Dios desde antes de la fundación del mundo puso en mi vida. Lo estoy conociendo todos los días y estoy tratando de llevarlo adelante. Eso es, rendido a la presencia del Señor. Eso es. De eso está hablando eso que le estoy diciendo, que la justicia del reino de los cielos es algo que sucede dentro. Intenciones, propuestas, proyectos, todo, absolutamente todo, de acuerdo a la justicia. No aceptamos nada que tenga que ver con lo malo. La persona que le dio lugar al reino de los cielos y el Espíritu de Dios activo dentro de él está desarrollando ese reino, lo que pasa es que siempre va a combatir el mal pensamiento, el pensamiento de codicia, de orgullo, de avaricia, el pensamiento de lujuria. Siempre el Hijo de Dios que está caminando en el reino de los cielos va a rechazar eso. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de la mente que está en el cuerpo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga, la palabra culto tiene que ver con ministración de Dios, adoración, oficio, servicio. Dice racional. La palabra racional significa, es un culto lógico, es un culto racional. ¿Qué es lo que significa? Que a veces el cristiano no entiende, el cristiano que camina en sus propios pensamientos, en sus propias decisiones, entonces levanta las manos, hace gestos, no sé, grita, dice aleluya, que lo podemos decir, siempre y cuando nazca de un corazón sincero. Amén. Sí, el culto racional es aquel que está rendido al Señor. Esa es la verdadera adoración, aquel que está trabajando para que todo lo que sucede dentro le agrade a Dios, para que lo que sucede dentro no ofenda de ninguna manera al Señor. No, Él lo ve todo. Y a veces el cristiano piensa que puede engañar a Dios, se engañará a sí mismo, pero a Dios no lo puede engañar. Hay cristianos que pueden estar teniendo malos pensamientos, malas intenciones, malos deseos con otros, pensamientos de codicia, deseando el dinero que no le pertenece, lujuria, deseando cosas que son inmorales para Dios. Pero él se engaña, él piensa que eso está bien, que no hay problema, que como no las hace, no estamos en la ley de Moisés, estamos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que el evangelio es más violento que la ley. La ley sencillamente le decían, vea, no lo haga y tranquilo, no es culpable. Ahora el Señor Jesús nos dice, ni lo piense, porque es culpable. Ni lo piense, ni lo desee, porque es culpable. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, estamos diciendo que Lucas 17:20 dice, ni dirán helo aquí o helo allí,
porque he aquí el reino de Dios, diga conmigo, está dentro de mí. Está entre vosotros. La palabra entre es dentro. ¿Dónde está el reino? Dentro de usted. ¿Dónde debería manifestarse el reino? Desde lo más profundo de nuestro ser. Allí se debería manifestar. Entonces, escuche esto. No es suficiente con ser bueno por fuera. El reino exige que lo bueno fluya de lo profundo del cristiano. ¿Está escuchando eso? No es bueno tener, no es suficiente tener una apariencia, que eso es lo que a veces, hermano, me ha parecido complicado. A mí, no a usted no, usted lo hace fácilmente. A mí me ha parecido complicado permanecer siempre en esto de que las mismas personas vengan con el mismo cuento y yo no sentir una mala disposición de ánimo. Porque aun si me voy a sentar a corregirlos, yo no debería tener mala disposición de ánimo. Yo no debería decir, otra vez este hermanito, hombre. Eso no está bien. Eso es malicia, eso es una obra de la carne. Y a veces es inevitable otra vez. Ahora que mira a decir que le robaron el plante y que necesita más plata. Yo no debería darle lugar a mi mente para eso. ¿Está entendiendo? No, debería estar desprevenido. Vamos a ver qué me dice. Veo una oportunidad de servirle a alguien. Aleluya. Pero a veces la mente es tremenda y lo traiciona a uno. Pero es esto, póngale cuidado. No es suficiente con ser bueno por fuera. El reino exige que lo bueno fluya de lo profundo del cristiano. Es posible hacer lo correcto y aún estar fuera del reino. Si el motivo ha sido contaminado por el ego, por la ambición, por la rivalidad o por alguna obra de la carne, esa buena acción está contaminada. No sirve. No refleja el reino de los cielos. No lo refleja. Y nosotros tenemos que entender eso. Cuando la Biblia dice, el Señor Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, tenemos que entender que el reino está dentro de mí. Déjelo fluir. Permítale al Espíritu Santo que lo establezca en su vida y en mi vida. Póngale cuidado a eso. La carne solo aparenta. Cuando nosotros hacemos el deber de que, bueno, es que nos están enseñando a esto, aquello y lo otro, listo. Entonces yo me voy a portar así para que me vean, ¿no? Entonces, hola hermano, sí, claro, no hay problema. Y por dentro soy que le meto un puño, pero no, hermano, no, hay que tenerle paciencia. La carne solo aparenta. La vida de Cristo me capacita para satisfacer la demanda de justicia del reino. ¿Sí está entendiendo eso? Solamente la vida de Cristo en mí. ¿Cuántos saben que tenemos la vida de Cristo? Capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿En cuántos está la vida de Cristo? Pregúntese si se nota. Pregúntese si las personas que están a su alrededor lo notan. Porque hermano, se nos acostumbró a vivir un evangelio y a creer en un evangelio donde es normal que se manifieste ira, pleito, contienda, enemistades, celos. Y se le pusieron nombres muy, muy santos, ¿no? ¿No? Sí. Envidia de la buena, ira santa y cosas como esas que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Usted ha escuchado que hablamos mucho de que el evangelio no es religión. Religión es apariencia. Religión es aparentar que soy lo que dentro de mí no está. Eso es. Esa es la religión. Hacerle creer a alguien que yo soy como no soy. Eso es. Y nosotros no le podemos dar lugar a eso. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahora siendo cristianos, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La vida de Cristo tiene que manifestarse a través de nosotros. Eso lo tienen que ver los demás. Eso la gente lo tiene que notar. Escúcheme.
La carne solo aparenta, la vida de Cristo me capacita para satisfacer la demanda de justicia del reino. Y esta justicia va acompañada de paz, de gozo y de cosas que no se consiguen con dinero. Póngale cuidado. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Póngale cuidado a esto. Filipenses 4, 7. Sí sabe lo que le estoy diciendo, ¿no? Cuando en la vida de alguno de nosotros se manifiesta la justicia de Dios, que no es una justicia aparentada, no, es algo que usted quiere hacer, es algo que usted está persiguiendo, es algo que usted está conociendo porque quiere vivir de acuerdo a los mandamientos muy pequeños del Señor, porque aun cuando hasta el día de hoy le haya causado dificultad darle a todo el que le pide, que si no tiene dinero le saca el tiempo para darle una palabra, que si lleva algo allí usted le comparte para que coma, pero hacerlo desde dentro con alegría, no porque toca, no porque, no. El reino de los cielos se manifiesta, es así, desde lo más profundo. Dice, Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que le estoy diciendo o lo que le está diciendo la Biblia es que solamente cuando nosotros nos decidimos a caminar en justicia aquí dentro, de dentro para afuera, que nadie lo está viendo, usted va solo en su motocicleta, usted va solo en su auto y usted ve que el límite de velocidad es este y usted aunque va solo y no ve agentes de tránsito en la calle, usted no dice, y se lo asienta, no. Usted dice, no. Dentro de mí hay algo que me lleva a someterme a lo que Dios dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Dentro de mí hay alguien, no algo, hay alguien que me anima y me lleva a someterme a la voluntad de Dios. Cuando hay esa justicia, esto se lo he tratado de decir y de explicar, lo que pasa es que no siempre soy bueno para explicar, pero hace años le he querido explicar esto. Escúcheme. Solo cuando nosotros decidimos ser obedientes, solo cuando nosotros observamos los mandamientos muy pequeños y de nuestra propia voluntad, intencionalmente tratamos, aunque no seamos perfectos todavía, tratamos de obedecerlos, tratamos de llevarlos a cabo, solamente así es que el alma nunca va a sentir temor, el alma nunca se va a sentir en peligro, porque el alma se siente en peligro cuando siente que la persona no está haciendo lo justo, cuando siente que hay culpabilidad, que se está pecando. Y es por eso que aparece la ansiedad, la depresión, la angustia, la desesperación. Pero cuando la persona desde lo más profundo de su ser quiere estar en paz con todos, si se equivocó con alguien, no le duele la boca, no le duele la lengua para ir y decirle, qué vergüenza. Me puse a pensar anoche y caí en cuenta que pequé contra ti. Dije esto y esto. ¿Qué es arrepentimiento sino pensar diferente o después? Reconsiderar. Pero a veces el cristiano cae en cuenta que lo hizo mal y dice, eso no lo notó. Y si lo hice, pues, ¿qué me va a poner yo a decirle que qué tal? ¿Qué tal? Va a decir que es que yo, no. Tiene que creer que lo hice bien. Tiene que creer que yo tengo razón. No está bien, porque es que estamos yendo en contra de la justicia de Dios. ¿Y quién es el que está dentro de ti, dentro de mí? Dios mismo. Y entonces es por eso que el Espíritu de Dios se contristó hace mucho tiempo en muchas personas, en muchos cristianos. Porque en vez de hacer lo correcto, pecaban, se equivocaban, insultaban, ofendían y lo dejaban así. No, tenemos que tener la capacidad de volver donde esa persona y reconocerle, decirle, me equivoqué. ¿Me puedes perdonar? Claro. Santiago 5:16 dice muy claramente esto. Santiago 5:16. Dice la palabra del Señor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, cuando la persona no tiene la capacidad de reconocer su error, hermano, no nos engañemos. Hace mucho tiempo le vengo enseñando tanto a los pastores como a la iglesia. Escúcheme, cuando una persona tiene el Espíritu de Dios activo dentro de él,
Dentro de él se está desarrollando algo que se llama el reino de los cielos. Está creciendo, está tomando control de todo el ser de esa persona. Esa persona está capacitada por el Dios de los cielos que está dentro de él y está activo trabajando en su ser para cambiarlo, para transformarlo. Tiene la capacidad de reconocer cuando se equivoca. Yo le digo a los ministros, a mis consiervos, les digo, cuando usted tiene a alguien en la iglesia que se equivoca y no es capaz de reconocer que se equivocó, que empieza a buscar pretextos como Adán y Eva, no, es que la mujer que me diste, no, yo no fui. Mire, esas personas no son confiables, porque esas personas están caminando en su carne. Esas personas no le están dando lugar a la vida de Cristo que se active dentro de ellos y que el reino de los cielos establezca la justicia de una manera interna y poderosa en él. No, él está buscando es que piensen bien de él, está buscando es que piensen que él es santo, que él no hace nada malo, que es uno el que está equivocado, etcétera. Póngale cuidado a eso. Pero el que tiene la capacidad de reconocer, me equivoqué, pequé contra ti, me voy a corregir, ¿me perdonas? Ah, qué bien, eso es otra cosa. Entonces, dice la Biblia, Filipenses 4:7, ¿no? Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Usted se imagina que cuando la persona quiere caminar en justicia, le repito, no hay producto terminado entre nosotros, nos equivocamos, nos vamos a equivocar, pero es que Dios mire la intención, óigalo, cuando la persona tiene una intención, intencionalmente él dice, Señor, ayúdame, Señor, quiero hacer lo que dice tu palabra, quiero cumplir esos mandamientos muy pequeños, porque el que no los hace será llamado muy pequeño en el reino de los cielos y no va a poder entrar allá. Por eso quiero hasta el más pequeño, hasta el que me desagrade más. Aquel de que poner la otra mejilla cuando esta me está ardiendo todavía, eso todavía me parece difícil, Señor, pero quiero hacerlo. Entonces esa persona va a tener la posibilidad que aquel que mora dentro de él, el Espíritu de Dios, el mismo Cristo, ponga una paz, que no es cualquier paz, que no es la paz de los políticos que firman un acuerdo y mentiras que están haciendo pistola con los dedos de los pies y al otro día salen a hacer las mismas fechorías. No. Es una paz diferente, es una paz que proviene del reino de los cielos, que sobrepasa todo entendimiento. Léalo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira entonces que el reino de los cielos se va a manifestar con paz y gozo si hay justicia en esa persona. Si hay deseo de justicia en esa persona, se va a manifestar con paz y con gozo. Ahora entonces no estamos acusando a nadie, no tenemos deseo de descalificar a nadie, que Dios nos guarde. El único deseo es ayudarle, el único deseo es hacerle caer en cuenta de que algo pasa, que no está bien. No estás aprovechando el ser hijo de Dios, hija de Dios, no estás aprovechando la herencia que te corresponde como hijo, como hija, y no estás disfrutando de la paz. ¿Por qué? Porque no estás caminando en justicia. Entonces es eso. Yo no sé cuántas veces el Señor me ha puesto a decirlo y lo voy a seguir diciendo cada vez que Él me lo diga. No está bien que el cristiano no goce de tranquilidad. No está bien que el cristiano no goce de sosiego, de paz. El cristiano que está ansioso, angustiado, nervioso, lleno de tristeza, de afán y de ansiedad, depresión, esa persona, no. En él no se está desarrollando el reino de los cielos. Recuerde que una cosa es conocer, ver, y la otra es entrar en el reino de los cielos. El Señor Jesús le dice a Nicodemo por primera vez, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Y luego le dice, y le repite lo mismo, pero le dice, no podrá entrar cuando le habla de la justicia de Dios. Necesitamos intencionalmente caminar mucho más decididamente en los mandamientos muy pequeños para que caminando en el deseo de justicia
aquel que es la paz, Jesucristo el Señor, ponga paz en usted y ponga paz en mí. No es cualquier clase de paz, es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento, que no tiene que ver con la falta de dificultades, de situaciones difíciles, no. No tiene que ver, hermano, con que para poder estar en paz tengo que estar en un lugar reposando, tranquilo, sin el teléfono que me estén llamando. No, 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 no. Esa paz permanece en el creyente porque es algo interno, es algo que no es humano, es algo que es divino. Y usted puede tener 5 situaciones por resolver. Usted está contento, usted está tranquilo. Usted dice, bueno, empecemos por este. ¿Y qué vamos a? Tranquilo, no se preocupe, no hay ninguna dificultad, no se angustie, yo lo voy a solucionar con la ayuda del Señor. Eso es diferente. Esa persona está demostrando que si tiene paz en su vida, que si está tranquilo, confiado en que hay un Dios todopoderoso que le ayuda, es porque el reino de los cielos se está desarrollando dentro de él. ¿Usted tiene paz? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿De qué los va a guardar? De los pensamientos alarmantes, de los sentimientos que le causen susto, que le causen ira, que le causen pleito, depresión, ansiedad. No, 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 no. La paz, cuando gobierna la vida de un cristiano, le permite sonreír cuando todo el mundo está lleno de miedo. Le permite estar tranquilo cuando todo el mundo está preocupado. Le permite permanecer haciendo lo que Dios lo puso a hacer, mientras que otros están mirando para qué país se van. Tienen que salir a la carrera. Claro, es importante. Ahora, le digo algo más de lo que le estoy leyendo. La rendición, que es de lo que le estoy hablando, buscar voluntariamente ser obediente. La rendición produce comunión y la comunión produce paz y gozo. Otra vez, si alguno de nosotros no está dispuesto a rendirse ante la voluntad de Dios, ¿y cómo sé que se rinde ante la voluntad de Dios? Porque está leyendo Mateo 5, 6 y 7 y está diciendo, sí, Señor, así es, claro, eso es lo que yo quiero hacer. Uno de los escritores del Salmo 19 me parece extraordinario porque dice, Señor, tu palabra es como miel a mi boca. El mismo que escribe, lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi camino. Ese. La rendición produce comunión y la comunión produce paz y gozo. Cuando el creyente vive de acuerdo al gobierno del reino de los cielos, aprende a no reaccionar como el hombre natural, como el mundo reacciona, a no juzgar como los hombres, a no buscar su propio beneficio, a no defenderse, a no murmurar, a no contender. Voy a repetirle esto porque esto a mí me pega. Claro, yo quiero tener esto en cuenta. Y hay una humanidad, hermano, que a veces se resiste. Póngale cuidado. Cuando el creyente vive de acuerdo al gobierno del reino de los cielos, aprende a no reaccionar como el hombre natural, a no juzgar como los hombres, a no buscar su propio beneficio, a no defenderse, a no murmurar, a no contender. No porque sea débil, sino porque conoce un reino superior y ese reino vive dentro de usted. Eso lo hace sentir tan tranquilo, eso lo hace sentir tan sosegado, tan pleno. No, tranquilo, no se preocupe. Lo más que nos puede suceder es que ahora venga y nos muramos y nos vamos a vivir toda una eternidad con el Señor. Eso es lo más que puede hacer. Oiga, y le digo una cosa, yo le voy a decir algo que Dios me permite decirle. ¿Sabe a mí que me sacó del miedo? ¿Sabe qué me sacó? A mí me daba miedo todo. Era unos estados de depresión impresionantes. Yo pensaba lo que podía pasar y me daba miedo. Yo miraba lo que estaba sucediendo y me daba miedo. Pensaba que se podía entrar un ladrón y yo tenía un machete para defenderme, cosas así. ¿Sabe? El Señor me enseñó a que cuando el diablo quería hacerme sentir temor, un temor de muerte, entonces sabe que yo iba hasta el extremo y yo decía, me muero, pero me voy con el Señor y el único que tiene derecho sobre mi vida es mi Señor Jesucristo, punto, se me acababa el miedo.
Porque el diablo lo que quería era, te vas a morir. Uy, sí, ahora te va a venir una enfermedad bien horrible, te vas a morir. Y el cristiano empieza a temblar y a comerse las uñas. ¡Ay, ore por mí! No, hermano, si no hay paz en el corazón, el reino de los cielos no está creciendo, no se está estableciendo en su vida. Entonces dice, voy a volverle a leer esto que es que a mí me gusta este pedacito. Mire, cuando el creyente vive de acuerdo al gobierno del reino de los cielos, aprende a no reaccionar como el mundo reacciona, a no juzgar como los hombres, a no buscar su propio beneficio, a no defenderse, a no murmurar, a no contender. No porque sea débil, sino porque conoce un reino superior y porque en su espíritu habita un rey que no necesita ayuda para defender su causa. El que vive en ti es el Todopoderoso. No te da miedo si el brujo te dice, no, hermano, no. Oye, hermano, cuando uno empieza a entender esto, le duele tanto que hayan cristianos por allí en el mundo con miedo a los demonios, con miedo a un hombre, que le atribuya poder a un hombre que porque es brujo, que porque es satanista, que porque es el papa negro, y le atribuye tanto poder como a Dios, que Dios sí me quiere defender, pero es que ese hombre me la tiene, es que me persigue, y es que esos demonios, usted no conoce al Señor, no lo conoce, y no sabe quién es usted. Porque si usted supiera que es un hijo, una hija de Dios, en quien debería estar habitando el reino de los cielos, marcándole su rumbo, su camino, en busca de la justicia, entonces habría paz, convicción, sosiego, certeza. Tengo al Todopoderoso conmigo. No tengo temor, porque el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Pónganle cuidado. No porque sea débil, sino porque conozco un reino superior y porque en su espíritu habita un rey que no necesita ayuda para defender su causa. Un creyente de esa forma, un creyente así, vive el reino porque es portador de él. Es justicia viva, es paz operante y es gozo silencioso. Se va a notar en el contacto con los demás. La justicia, la paz y el gozo se va a notar en el contacto con los demás. El que aparenta necesita decir yo, y yo hago, y yo digo, y yo voy, y ayuno, y oro. Él necesita decirlo, pero el que porta, él es portador del reino de los cielos, a ese se le nota. Se le nota. Ese no murmura de nadie, esa persona no acusa a nadie, no le quiere hacer daño a nadie. Cuando abre la boca de acuerdo a la palabra. Hermano, los que están a su alrededor notan el impacto de que es una persona diferente. Aunque sean cristianos, van a decir, este es raro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo le gusta de acuerdo a lo que dice el Señor. ¿Sabe qué dicen unos cristianos? Que va a ser muy legalista, que todo es la palabra, que todo es Biblia. ¿Y entonces qué hacemos? Pues, si todo no es la palabra, entonces ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿Escogemos cuando aplicamos la palabra y cuando no? No, eso no es reino. No, señor. Eso no es reino. Así que hasta aquí nosotros podemos ver un poco del reino de los cielos. La semana que viene, si el Señor no ha venido, vamos a continuar buscando el reino de Dios y su justicia.